es la cosa usted? ¿Nos ponemos los equipos de agua? ¿Nos para el agua o no nos para el agua? No, no va a parar el agua. Al contrario, vamos a disfrutar el agua. Bueno, ya saliendo de Atlántida está lloviendo mucho. Creemos que no va a llover más, pero estamos con los equipos de lluvia acá. No sé cómo se me estará escuchando porque hay un viento bárbaro. Estamos en Gualeguaychú, más bien saliendo. Hoy nos vamos para Concepción del Uruguay a un motoencuentro. No es muy lejos, son tan solo 71 kilómetros de acá. Salimos bajo agua torrencial. Y ahora, bueno, hace un calor que parte las piedras. Hoy es viernes, es venirnos el domingo. Es un motoencuentro nuevo que nunca habíamos venido. El fin de semana pasado estuvimos en el motoencuentro de Yaguarón. Viajamos con Eve y Agustín, los Pururú. La verdad, un viaje espectacular. Después allá nos encontramos con muchos conocidos. Y bueno, y pasamos muy bien. Bueno, parece que llegamos. El lugar es lindo, pero hubo que hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Pensamos que no llegábamos, ¿no? Pa, ¿se hizo largo? Sí, este pedazo cuando vimos que se terminó la calle. Ay, sí, es un pedacito digo, que hay. Estamos yendo, nos van a sacar los órganos. Claro. Fuera de eso viene el viaje. Todo fuera de eso. Me alegro mucho. ¿Qué hace este muchacho? ¿Cómo anda, señor? Bueno, acá está el chino. ¿Cómo andan? Ya me saco así te saludo. ¿Cómo andás, viejo? ¿Todo bien? ¿No? Acá andamos. Derecho. Bueno, acá ya nos inscribimos. Ahora Richard va a estacionar. Ahora lo vemos, tomamos algo. Bueno, yo no sabía tomar, pero vamos a tomar. Bueno, y acá nos encontramos con Claudio y Susi de Paseando con Junta. Estamos llegando. Ah, pero ya nos ganaron hasta armando la carpa. Pa, ya tienen la carpa armada, ahí está la gringa. ¿Cómo andás, Claudio? La ira del evento. ¿Cómo andás? Llegó Adri, llegó Richard, los duendes. Para tu video toda buena onda porque ya vio la onda que estás poniendo. Bárbaro. Para mi video está todo mal, todo como todo. Bueno, dale que vamos de vuelta. Traje un regalo para Susi. Se lo voy a dar. Cara de asombro. ¡Ay, qué divinura! Bueno, Mirá lo que la mini Susi. Es igual. Mirá con el pelo. Es la mini Susi. Con el pelo y todo, ¿no? Así. Ahí. Le faltaban los lentes. Bueno, vos le pones los Sí, me puse ahora a traer la pelo. Tengo de esta la vinchita, la el pantalón, muslera, las musleras, que los la tengo ahí. championes. No, pero Todo.
Es la mini Susi. Preciosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Ahí. Ella es la mini Susi. ¿Va para Claro. qué barrio de Buenos Aires? Villa Luzuriaga o Va San para- Justo. San Justo. Está Richard, yo filmando. Y Richard trabajando. No, aparte, como tapa de olla. Me cae el agua. Anda a así. cambiarte. Pará, que termino de ver. Acá tenemos las cosas, le vamos a entrar todo para la carpa. La carpita. La moto allá. Y ahí de vecinos tenemos paseando con Honda. Y ahí está Claudio. Me voy a bañar con agua fría para bajar la temperatura. Sí, Vamos arriba. sí. En todo Y sentido. después nos vamos a tomar la cerveza Después vamos que a nos tomar- regalaron. Sí. Vamos a aprovechar. Para descontar un poco. Esta es la cara de cuando va. Ahora vamos a ver cuando vuelve. Así, mirá. No sé si se podrá apreciar en la cámara, pero te digo que se viene un viento satánico. Se viene. ¿Qué pasa las nubes aquellas? Rapidísimo. Sí. Bueno, nosotros viajamos parte del viaje bajo agua hasta que llegamos acá a Argentina. Pero esas nubes bajas así era obvio que venía viento. Ahí tenemos el campamento, Malvina. Después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Es verdad. Bueno, ahora estamos acá. Parece que no fuera a llover más, no sé. Es lo que queremos, que no llueva. Vamos a ir a mirar un poquito para allá. Yo aprovecho para que me hables mi video. Bueno, acá estamos. Después de que la tormenta viene la calma. Así que ahora vamos a ir a dar una recorridita a ver qué hay. Estoy aprovechando el audio de Adri. Este, Así no hablo yo. Entonces, ella graba su video, pero sirve para el mío también. Vamos a ir hasta allá que venden pastelitos y venden. Ujú, Lo que no nos gustó acá es el precio de las bebidas. ujú. Hace mucho calor y no hay bebidas grandes, tenemos que comprar bebidas pequeñas. Hay que tomar agua. Entonces se complicó. Pero la comida viene bien, ¿eh? La comida está rica, pastelitos. Aquí está nuestra carpa, la moto, y allá está el agua, por suerte. la Honda y allá está Wilson con su combi. Y vamos a ir a mirar un poquito para allá, vamos a recorrer un poquito, así les mostramos lo que es el camping hoy. Hoy es viernes, o sea que falta todo el día de mañana todavía. Hay parrillitas, también las parrillas tienen cosas. El tema es que no hay donde comprar nada acá, estamos lejos de las almacenes, de las cosas. Bueno, hay muchas carpas para allá. Todo carpas. Ahí están los localcitos que venden comida. Allá está la inscripción. Y después tenemos para este lado todo carpas también. ¿Está lloviendo todavía? Todavía está lloviendo un poco. No paró. Pensamos que había parado, pero no. Así que estamos un poco lejos de la entrada. Nos vinimos bien para el fondo. Por las dudas si hay ruido de noche. Es un camping bastante grande que tiene sombra. Bastante abundante. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Una tranquilidad, está lejos de todo, ¿no? Sí, está lejos de todo, ¿eh? No puedes salir a comprar nada, tenés que comprar lo que hay acá nomás, porque es lejos. Teníamos que haber traído galletitas o algo, no nos dimos cuenta de traer cosas, porque está lejos en realidad. Y allá me parece que están armando como un escenario o algo.
tempranito ya levantados. Vamos a ver si preguntamos unos mates, algo para el picoteo capaz. Unos pastelitos capaz para desayunar. Está todo el mundo durmiendo, son como las 7:30, ¿serán? Capaz, 7:30. Nosotros ya estamos de pie. Sí. Los horarios nos matan. Y bueno, vamos a preguntar un mate y vemos a ver. Bueno. Estamos medio al final del camping. Allá adelante están los puestitos donde nos calientan agua y donde venden pastelitos. Ayer llovió toda la tarde y cuando nos fuimos a acostar había agua en la carpa adentro. Igual no había mucha. Había un poco. Había un poco, sí. Y teníamos tipo los sobres de dormir mojados, pero igual dormimos. Yo sí estaba de agua, ni me enteré. Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda? Duende, yo a vos te vi hace años. No sé si en Mercedes, en Paysandú. tú sos de Yo las soy motos. de Colón. ¿Es Pantera o algo así? Sí. Ah, sí. Ah, qué memoria, mierda. No, ella, impresionante. No, impresionante. Sí. No te debo plata, ¿no? No, impresionante. Yo pensé que era Andaba en una Triumph. Sí, el camioncito de la pero no hace mucho que nos vimos. La Triumph la tengo desde 2020. Y bueno, era nuevita la moto. Yo no me acuerdo de él. Era más alto yo. Capaz que por eso. Sí. Capaz que era más alto. un poco con la edad. Acá estamos en la kombucha. ¿Con quién? Con Wilson. Con Wilson y Pablo. De San José, Uruguay. Y bueno, y acá vamos a Muchos te desayunar. conocen, ¿no? A la Sí, línea. algunos me conocen. Sí, claro que te conoce. Vinimos acá y dijimos, vamos a desayunar con Ahí Wilson. va. Y bueno, y dice Wilson. me pidió este cubierto acá. Claro, yo le digo, ¿tenés un cuchillito si cortamos la torta? ¿Cómo no voy a tener un cuchillito? Dijo Wilson. Acá está mi cuchillito y vamos a cortar las tortas para desayunar. ¿Qué más tiene? A ver. No, tan grande no. Cuchillito, Wilson. Lo que pasa es que vos estás pronto para el asado. Bueno, vamos a tomar unos cafecitos. Llegó la Pacific que pertenecía a esta gente. Esta moto. Ellos tenían esa moto antes y ahora tienen esta moto. La nona. ¿Cómo anda, Claudio? Bueno, acá está la Pacific, pero miren esto. Se llama La Nona. Ah, en Victoria, tenemos amigos en Victoria. ¿Sí? Sí, aquí está Qué Novelasco. lindo. ¿Lo deben conocer aquí está Novelasco? Preguntale a ver. Acá estamos dando una vueltita por el camping. Es una Rider, sí, mirá. Es una Rider. Mostrá la moto que tenías vos. Yo tenía una igual a esta. Se las voy a mostrar para que vean cuál es la moto que yo tenía. Hola, buen día. Hola. Como esta era mi moto antes. Que en Uruguay era Bayo Rider, ¿no? En Uruguay era Bayo. Ahora acá se llama Este es Guerrero. Guerrero. Claro. Me parecía la Mondial, porque viste cómo está. Claro, y que te la agarré yo y te la detoné. Claro, después yo se la pasé a Richard y está. Ay, esta es muy linda. Esta es la de moteros del Tala que tiene. Acá está el parche de legendarios. Y la banderita de Uruguay por acá. ¿Dónde está el Uruguay? Ya hay más gente. Está lleno el camping, es bastante grande. Tenemos mates. Porque hoy es el baño del Gusti. ¿Hablaste con ellos? No pude porque no hay señal acá. Estamos en un lugar donde hay señal. Y hoy cumple 52 años el Gusti. Y yo prometí llevarle un regalo. Y ando buscando acá un regalo para Gusti. Acá difícil. Hola, ¿todo bien? Bueno, y aquí está el escenario que anoche cantaron unas bandas.
Vamos, muy bien, ahora sí. Ahora saludá, Está ahí saludando Richie. Bueno, ahora sí, acá tenemos. ¿De dónde? De Escobar. De Colón, Sergio. De Colón, es cerquita. Martín de Escobar. De Escobar, ahí aprieta la Martín de panza. Escobar. Bueno, a Martín ver, de Escobar. ¿de dónde sos tú? De Pilar. De Pilar, Buenos Aires. ¿De dónde? Pilar. También Pilar. Pilar Santa Fe. Moreno. ¿Todos de Buenos Aires? No, de Buenos Aires, acá todos son todos porteños. ¿Y el señor de dónde es que me pedía esconda la panza? Escuchá, fuera joda te digo, yo tengo que estar preso ahora. Si vos publicás eso, voy mal. No estoy hablando en serio. No puede. Tendría que estar preso y te digo, está filmando pero guardado para ustedes. Nosotros somos de Campana. De Campana. ¿Te suena? Yo soy de Escobar. ¿Te suena Pasamos Tin por Tin? Campana. Claro, porque es Campana. No, pues el chiste, Tin Tin, Campana. Mañana amanecemos. ¿Qué están haciendo con Wilson acá? Unos matecitos Conversando de la vida. De la vida. Conversar pero de no de la... los demás. No, de la vida. No, De la vida. de la vida. Qué buena. Estaba mirando la playita, digo, me voy a pegar una zambullida, pero calculo... Andan a ¿el sol? No. Ese bicho largo, tipo víbora. ¿Anguila? Eso. ¿Anguila? ¿Andan ahí? No, sí, la estoy No sé viendo, si no hay sí. una durmiendo al sol allí. Pero te digo que yo, si te pegas una zambullida te clavas de cabeza acá, porque es muy bajito, es más, te debe dar por el tobillo para ser más exacto. ¿Se ve? Sí, allí hay un pescado, un pez. Allí hay un pez. Iba a decir un pescado, pero todavía no salió. O sea que, como está dentro del agua, es un pez. Dice Wilson que hay anguilas acá, no sé. Pero lo que sí me parece que te da por el tobillo, capaz que un poco más allí al medio. Está muy negra, muy oscura el agua, no sé, bueno, agua de arroyo, ¿no? Te iba a preguntar por él. 52 hoy. Yo le prometí un regalo, así que mañana no hay nada para comprarle. Te iba a preguntar por el Guti. Mi hermano, tiene síndrome de Down. Vamos a pegarle un adhesivo en la camioneta del Loro, que es esa que está ahí. Muchos conocen al Loro, muchos no lo conocen, pero Él era consejero de la Hermandad Sin Fronteras en Argentina. lo conocimos hace muchos años, Muchos años. Y vamos a pegar acá. cuando nosotros éramos miembros de la Hermandad Sin Fronteras. Ahora la Hermandad Sin Fronteras no existe en Uruguay, porque en realidad no existe. Pero en esa época fue cuando conocimos al Loro. Conocimos mucha gente en Argentina. Vení, Susi. Gracias a la Hermandad Sin Fronteras. Venga, Susi, mire, le vamos a mostrar. Susi, no se preocupe por la cámara. Salimos a la cámara. Llega Susi acá, mira. Pegamos el autoadhesivo nosotros acá. Al Loro. Nosotros decimos siempre paseando con Honda, pero parece que no es paseando con Honda. Es Decilo, Susi. Paseando con onda. con Honda. ¿Y por qué con onda? Porque con onda. Con Claro. onda. A ver, acá llega. ¿Cómo Ahí está. se dice? ¿Paseando con? Onda. Claro. Onda. Onda. Porque Porque nosotros- puede ser onda de onda moto o onda de onda. Qué buena Nosotros onda. como en Uruguay para nosotros es Honda, que le decíamos que hasta en las concesionarias vos vas a pedir una moto y es Honda, no es Honda. ¿Verdad? Porque somos así los uruguayos. Claro, porque Honda suena como si fuera con J. Claro. Claro. El nombre del canal tiene dos sentidos, ¿no? Claro. Con Paseando con onda. paseando en la moto Honda y con Honda. Ponele, ¿no? Claro. Por ella la onda. Por mí la onda de moto y por ella la onda de Las dos onda, ondas. porque De yo onda, onda onda de de onda. onda de onda lo que menos tengo, pero bueno. Llegó la hora de la verdad. Van a hacer un fueguito porque vamos a comer. Ahí está Richard y Sergio por hacer el asadito. Hay hambre en el cuadro. No tenés hielo, ¿no? No tiene hielo, ¿no? No sé si él No, tiene. no sé, ¿Usted yo no Nosotros tengo. no tenemos ni hielera. Nosotros no tenemos ni Nada. hielera ni nada. tenemos. Nosotros. En la moto no tenemos nada, no cargamos nada. Ahí Wilson creo que tiene la hielera. Wilson creo que tiene. En la moto viste que no cargamos. Esto no va a aprender ni yo. Bueno, así como se hace el asado, Práctico, así. Está. sencillo. Ahora, A mí me dan una orden y yo soy obediente. ¿viste?
Está Ahí haciendo tiene el la bolsa, asado. yo tiene la bolsa. Claro. No, claro. Adentro de la bolsa está. ¿Qué está Ahora, dentro de ¿cómo la se bolsa? prendió el toque la bolsa, no? Dentro de un ratito le vamos a mostrar la comida ya preparada. Ahí va. En bolsa y todo. Bueno, y acá hay unos duros moteros, rudos, Mirá, comiendo guiso. comiendo guiso. Acá. ¿Qué te parece? Qué cosa, Sí, ¿eh? que lo vamos a tirar. Guiso y Fanta, ¿eh? ¿Para qué toman Fanta, Richard? Para estar fantásticos. Claro, para estar fantástico. Hidratados. Bueno, ahora sí tiene pinta esto, ¿eh? Ay, viene tomando color, viene tomando color. No tomando, no hay apuro igual, ¿eh? Estamos acá, pasando bien. No tenemos que ir a trabajar. Que no se vaya. No hay que ir a trabajar hoy. Qué rico olor. Acá está Richard por elegir un diseño para un cuernito de esto. Está re lindo. Pero va a elegir algo y después se los vamos a mostrar cómo quedó. Mirá este lindo. Está lindo. Lo que perdieron, a ver. ¿Vos perdiste? Se me ponen de a dos. Vuelve. Sale el siguiente. Boludo, qué calidad. Tiró el torpedo humano, boludo. Este hace el espartano. ¿Te gustó? Está precioso. Para Richie. A ver, buenísimo. A ver el del Gusti. Mirá el del Gusti. Ah, mira qué lindo. Gusti Y esto y en está runas. Muy lindo. buenísimo. Buenos pulmones, ¿eh? Y eso que fumo. Y la vale costó Bueno, para que vení, sepan. contanos desde cuándo haces esto y no sé, porque veo que todo este tema de las runas y todo este tiene un significado, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, arrancó esto como un hobby. Soy un aficionado a la cultura nórdica. Ah, claro, tiene que ver con eso. Claro, esto arrancó por mi banda más que nada. Yo tengo una banda de viking metal que se llama Gugnir. No jodas, mirá, Sí, yo canto en la banda y bueno, la banda tiene 10 años ya, ¿no? mirá. Entonces empecé a fabricarme las cosas porque no las podía comprar por ningún lado. Yo como soy del campo y por ahí quería lograr cosas con cuero, con cuerno, con hueso. Claro. Y empecé a probar, a inventar, Mirá. prueba y error. Pues viste cómo es todo cuando uno arranca. Bueno, hasta que lo empecé a hacer y le empecé a encontrar la vuelta a todo y de primero regalaba para los amigos, para un Claro, conocido. claro. Yo hago con los duendes míos. Sí. Yo hago duendes. Ah, mirá, ¿viste? Claro. Y bueno, hasta que un día lo vi como Como un emprendimiento, ¿verdad? como un emprendimiento, Claro. como un oficio. Claro. Una salida laboral. Claro, una salida laboral. Me empecé a dedicar de lleno a trabajar con cuerno y con cuero. Y bueno, en eso me ha ido siempre muy bien, digamos, muy bien. Creo que lo que uno hace con ganas y con cariño. ganas y con cariño. Claro, y, claro. ser auténtico siempre. Claro. Tratar de buscar siempre la autenticidad, sea lo que sea que haga. Entonces yo lo relacioné con el ambiente de las motos, con el heavy metal, Claro. con la cultura, y eso que viene con una cultura no pagana, primitiva. Más que nada por la libertad. Yo creo que la cultura nórdica tiene mucho de eso, mucha libertad, la hermandad, la honestidad, un montón de cosas, un montón de valores que yo creo que dentro de la familia del motociclista, de los metaleros, yo creo que todo eso está también. Y vas siempre a los motoencuentros y eso, ¿verdad? Por lo general sí, es lo que más me gusta. Claro. A ver, pues también soy motero, ¿no? Entonces, Claro, entiendo. Como que siento que estoy por mi gente. Claro. Y bueno, y siempre laburando, bien, me encanta. Bueno, si lo quieren contactar, acá tienen la guarida del vikingo. Guarida del Vikingo.
Para los que son de Argentina, acá les dejamos el número de teléfono, el WhatsApp. Y bueno, lo van a ver en algunos motoencuentros. Y hace todas estas cosas hermosas, ¿no? Claro. Y están en el Instagram también. Y tienen todo esto. Miren lo que él se los graba con lo que quieran ahí. Y ahí tienen todo. A darle más. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos tirando un poquito acá el yeito este porque no seca. Está pronto. Que quede el agua adentro, ¿no? Es para mí que es por eso. Pero yo te digo que yo me la saqué hoy, parecía que se prendía fuego, estaba seca, pero se ve que tenía, Mira cómo está el agua en el medio. tenía agua adentro. Sí. Ay, qué calor, por Dios, que hace. Sácamelo un poquito. A las 2 y a las 3. ¡Ah, Pache! Bien ahí, ¿qué lo agarró? ¿Quién? ¡Epa! Destructores en un estado policial engendran violencia y miseria con su voz hipócrita. Bueno, este es el día después. Ya desarmamos la carpa que estaba acá. Ya acá tenemos casi todo guardado. Ya están los chicos de paseando con Honda, armando todo, terminando de levantar la carpa. Y bueno, y queda poca gente de este lado porque había muchas más carpas ayer. Igual para allá hay cantidad de carpas. Ya es domingo, estamos regresando a casa. Muy lindo el motoencuentro, la verdad. Un poco alejado de la ciudad, con unas calles de tierras medias satánicas, pero estuvo lindo. El viernes pensamos que iba a estar medio chaucha, pero el sábado se llenó de gente. Tocaron un montón de bandas ahí en el lugar y se pasó muy bien. Medio caro los precios de las bebidas, pero está bien, se pasó bien. Y ahora nos estamos regresando a casa con los muchachos de Paseando con Honda. Nosotros le decimos Honda, pero para ellos es Honda, porque aparte tiene dos porqués, porque es con Honda y con Honda como le dicen a la moto. Va a estar por allá por casa con Claudio y Susi. Muy bien, seguimos viaje. Llegando a Gualeguaychú, vamos a ver si paramos ahí en el cambio, porque estos muchachos tienen que cambiar un poco de plata. Llegamos muy rápido acá, ¿eh? Bueno, son 70 kilómetros nada más de donde estábamos.
pasamos peaje. 100 pesos uruguayos. Ahí va. 2.600 argentinos. Son 100 pesos uruguayos y serían 2.600 pesos argentinos. Bienvenidos a la República Oriental del Uruguay. Sí, señor. Autoadhesivos de la gente que pasa por acá. El nuestro lo arrancaron, pegamos 2 acá ya. Acá está Susi pegando su autoadhesivo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Están con todas las cámaras. No hay problema. Bueno, acá están los anfitriones de la casa en San José. Atendiéndolo como se merecen acá los duendes y compañía. Y la señora Silvia. Un encanto, la verdad. Futura motoquera. Futura motociclista. Nos esperaron con un asadito. Miren lo que es esto. Asadito, ensalada, Nosotros papas. la vamos a conversar. Vamos a hacer una reunión acá y la vamos a conversar. Y bueno, y la verdad que nos sentimos honrados por tanto despliegue en la mesa. Impresionante. Y el hombre anda volando para arte culinario. Bueno, el hombre anda con... Hacemos lo que podemos. Muchas gracias. Un placer. Bajó la temperatura, ¿eh? Acá estamos con Claudio y Susi llegando a casa de los duendes.